Schopenhauer prefería la compañía de su perro, al que llamó Atma, que es palabra sánscrita para alma. Decía que los animales eran mejores compañeros que los humanos porque no pretendían ser algo que no eran. Consideraba a su perro como un testigo silencioso de sus pensamientos y su soledad. Mientras se cuenta que Sócrates tenía una esposa, Xantipa, conocida por su temperamento difícil. Un día, tras una discusión acalorada, Xantipa le arrojó un cubo de agua encima. Sócrates, en lugar de enojarse, simplemente comentó: «Después del trueno, siempre viene la lluvia». Esta anécdota ilustra su capacidad para mantener la calma y encontrar humor en las adversidades cotidianas. Ahora, si estos dos grandes pensadores se encontraran vivos, así debatirían. Sócrates: mi querido Schopenhauer, permíteme preguntarte, ¿no es la moralidad la búsqueda del bien, guiada por la razón y el conocimiento? ¿No es nuestra tarea descubrir la virtud a través del diálogo y la reflexión, para que podamos vivir una vida justa y en armonía con los demás? Responde Schopenhauer, con una leve sonrisa irónica. Ah, Sócrates, tu optimismo me resulta encantador, pero ingenuo. La moralidad, según tú, nace del razonamiento y la virtud, pero ¿has considerado el motor más profundo de nuestras acciones? La voluntad, irracional y ciega, gobierna a los hombres. Tus ideales de justicia y armonía son meras ilusiones, sombras proyectadas por nuestro deseo de escapar del sufrimiento. Responde Sócrates: ¿qué sombría visión tienes, Schopenhauer? La voluntad, como tú la llamas, puede estar presente, pero el propósito de la filosofía es dominar esos impulsos mediante el logos, la razón. Si el hombre actúa únicamente por deseo irracional, ¿cómo explicas los actos de virtud que van en contra del interés propio, como el sacrificio o la búsqueda del bien común? Responde Schopenhauer: precisamente ahí radica mi punto, Sócrates. El sacrificio no surge de un razonamiento elevado, sino de la compasión, que es un reconocimiento instintivo de que todos compartimos el mismo sufrimiento. No es la razón la que nos salva, sino este impulso emocional que nos conecta con los demás. El logos que tanto veneras no es más que un sirviente de la voluntad, un arquitecto que construye excusas para nuestras verdaderas motivaciones. Responde Sócrates: ¿y acaso no es la compasión misma una manifestación de algo superior? Una virtud que, al comprenderse plenamente, nos eleva por encima de nuestra naturaleza animal. Dices que todo es sufrimiento, pero yo sostengo que el conocimiento y la virtud nos liberan de esas cadenas. Si el hombre abraza la ignorancia, es esclavo de sus pasiones. Si se educa en la virtud, encuentra la libertad. Responde Schopenhauer: libertad. ¿Qué libertad puede hallar el hombre en un mundo gobernado por una voluntad caprichosa e indiferente? Todo conocimiento que adquieres es solo para comprender cuán profundo es el abismo del sufrimiento. La verdadera moralidad, Sócrates, no está en alcanzar ideales ilusorios, sino en renunciar a los deseos que alimentan la voluntad. Solo en el rechazo de la voluntad podemos aspirar a la paz, no en tus interminables diálogos sobre virtudes. Responde Sócrates: entonces, según tú, la moralidad reside en la negación de la vida misma. ¡Qué paradoja, amigo Schopenhauer, que critiques mi optimismo y sin embargo pidas al hombre un sacrificio total, mayor que cualquiera de los ideales que he propuesto! ¿No será que la renuncia que propones es solo otra forma de esclavitud, disfrazada de virtud? Responde Schopenhauer, alzando una ceja: Sócrates, lo que yo propongo es la única salida de un ciclo interminable de sufrimiento. Tú, en cambio, alientas a los hombres a bailar al son de una música que solo perpetúa su dolor. Pero dime, ¿qué responderás cuando tus discípulos te pregunten por qué, con toda su virtud y razón, siguen siendo presa del sufrimiento y la muerte? Responde Sócrates: les responderé que la muerte no es el fin, sino el principio de otra búsqueda. La verdadera virtud no teme al sufrimiento, pues este es el precio de vivir con propósito y justicia. Si bien tú ves oscuridad,
Yo veo una oportunidad para que el hombre trascienda sus limitaciones y abrace la sabiduría. Responde Schopenhauer, cruzando los brazos con una mirada penetrante. Sócrates, hablas de trascendencia como si la vida tuviera un propósito inherente. Pero, ¿no es eso una falacia nacida del miedo? Este mundo carece de dirección, la voluntad nos impulsa hacia adelante como un río que no sabe a dónde va. Tus ideales de justicia y propósito son construcciones humanas, refugios contra el caos. Responde Sócrates, sonriendo con calma, ¿y acaso no es digno del hombre buscar refugios en el caos? La filosofía no pretende negar la dureza de la existencia, sino iluminar el camino. Si el universo es desordenado, nosotros debemos traer orden. Y ese orden nace de la virtud, de actuar en justicia, incluso si el sufrimiento es inevitable. Responde Schopenhauer, con sarcasmo, virtud, justicia, palabras agradables, pero ¿qué significan realmente? Todo lo que hacemos está dictado por nuestros deseos más profundos, y estos no son virtuosos ni justos. Tus ideales son bellos, Sócrates, pero impracticables. El hombre virtuoso que describes no es más que una quimera, una invención de tu mente. Responde Sócrates, alzando un dedo, ¿no es acaso la filosofía el arte de imaginar aquello que parece imposible y hacerlo posible? Si los hombres se dejan llevar únicamente por sus deseos, como sugieres, es porque no han sido guiados hacia el conocimiento. La educación es la clave para transformar nuestras pasiones en algo elevado. ¿Acaso no has visto cómo un alma ignorante puede ser iluminada por la verdad? Responde Schopenhauer, ¿la educación? Ríe suavemente, ¿crees que puedes educar a la voluntad? La naturaleza humana es testaruda, Sócrates. Puedes revestirla de razón, pero seguirá siendo una bestia que anhela, que desea, que sufre. No hay redención a través del conocimiento, solo resignación. Aceptar que la vida es sufrimiento y buscar la negación de la voluntad es el único camino hacia la verdadera liberación. Responde Sócrates, ¿qué visión tan desoladora tienes, Schopenhauer? Pero permíteme preguntarte, si todo es sufrimiento, ¿qué motiva tu búsqueda filosófica? ¿Por qué dedicas tu vida a iluminar esta verdad, si al final no hay esperanza? Responde Schopenhauer, con un destello en los ojos, porque la filosofía no es una cuestión de esperanza, Sócrates, sino de verdad. Mi tarea no es consolar a los hombres, sino mostrarles el mundo tal como es. Si reconocemos la voluntad como la raíz de nuestro sufrimiento, podemos aspirar a negarla. Esto no es optimismo, es liberación. Responde Sócrates, ¿y qué queda de la humanidad si todos renuncian a sus deseos? Si nadie busca la justicia, el conocimiento, el amor. ¿No sería eso un mundo vacío, desprovisto de toda grandeza? Schopenhauer, olvidas que en nuestra imperfección radica nuestra fortaleza. Luchamos precisamente porque sabemos que no somos perfectos, y en esa lucha encontramos sentido. Responde Schopenhauer, con seriedad. Tal vez, Sócrates, encuentre sentido en esa lucha. Pero el sentido no redime el dolor. La humanidad está atrapada en un ciclo interminable de deseos insatisfechos. La moralidad que tú propones solo perpetúa ese ciclo al darle un propósito ilusorio. La verdadera grandeza no está en luchar, sino en soltar. Responde Sócrates, con voz firme, pero si soltamos todo, dejamos de ser humanos. La moralidad no es solo un ideal, es el vínculo que nos conecta como comunidad. Si cada uno sigue tu camino de renuncia, ¿qué queda de la polis, ahora sociedad, del amor, de la amistad? La virtud no es una ilusión, es el tejido que sostiene nuestra vida en común. Responde Schopenhauer, haciendo un gesto con la mano. Tu polis, Sócrates, no es más que una prisión elegante. Los hombres se aferran a sus cadenas porque las han adornado con palabras como virtud y amor. Pero dime, ¿qué haces cuando esas cadenas se rompen? Cuando las tragedias de la vida destruyen tu polis, ¿a qué te aferras entonces? Responde Sócrates. Me aferro al diálogo, a la búsqueda incansable de la verdad. Porque incluso en la adversidad,
el alma que busca el bien encuentra consuelo. No niego el sufrimiento, pero creo que podemos aprender de él. La virtud no elimina el dolor, pero lo transforma en sabiduría. Responde Schopenhauer, mirándolo con una mezcla de respeto y resignación. Tal vez, Sócrates, tu optimismo sea necesario para aquellos que aún necesitan luchar. Pero yo no comparto tu esperanza. La moralidad no es una cuestión de ideales, sino de aceptar la realidad tal como es. Y en esa aceptación, tal vez encuentres una paz más profunda que en tus diálogos interminables. Responde Sócrates, con una leve sonrisa. Y quizás, Schopenhauer, tus renuncias puedan enseñar algo a quienes buscan huir del sufrimiento. Tal vez nuestras filosofías no estén tan separadas como parece. Tú buscas la paz mediante la renuncia y yo mediante la virtud. Al final, ambos queremos lo mismo, liberar al hombre de sus cadenas. Responde Schopenhauer, con una inclinación de cabeza. Tal vez. ¿Pero nuestras cadenas son más profundas de lo que tú imaginas? Responde Sócrates, entonces sigamos dialogando, amigo mío, pues solo el diálogo nos permitirá descubrir cuál de nosotros está más cerca de la verdad. Habla Sócrates, con tono reflexivo. Hablemos ahora, Schopenhauer, de la naturaleza del hombre. Para mí, el hombre no es solo un ser físico, sino un alma racional que busca la verdad. En nuestra esencia está el potencial para la virtud, para trascender nuestras pasiones y actuar con justicia. El hombre, aunque imperfecto, es perfectible. Responde Schopenhauer, ladeando la cabeza. Perfectible, dices. Qué concepto tan optimista, y al mismo tiempo, tan equivocado. La naturaleza del hombre es voluntad pura, un torrente ciego de deseos insaciables. Todo lo que el hombre hace, incluso sus actos más nobles, no es más que un reflejo de esa voluntad egoísta. Hablar de perfección es ignorar esta verdad fundamental. Responde Sócrates. Entonces, según tú, ¿el hombre es incapaz de actuar desinteresadamente? He visto a hombres sacrificar su bienestar, incluso sus vidas, por el bien de otros. ¿Acaso eso no contradice tu teoría de la voluntad egoísta? Responde Schopenhauer, con una sonrisa irónica, no del todo, Sócrates. Lo que llamas altruismo no es más que una manifestación de la compasión, que surge de un reconocimiento instintivo de la unidad de todas las cosas. No hay racionalidad en ello, sino un impulso profundo de la voluntad, que busca aliviar el sufrimiento al que está conectada. Pero no confundas esto con virtud o razón. Responde Sócrates. Aún así, esa compasión parece indicar que el hombre no está completamente esclavizado por sus deseos. La naturaleza humana tiene una dualidad, la parte irracional, que compartimos con los animales, y la parte racional, que nos eleva por encima de ellos. Es precisamente esta capacidad racional lo que permite al hombre dominar sus pasiones y actuar moralmente. Responde Schopenhauer, frunciendo el ceño. Sócrates, confundes la razón con el motor de la acción. La razón no es más que un instrumento de la voluntad, una herramienta que utiliza para justificar sus impulsos. ¿Crees que el hombre actúa de manera diferente a un animal porque razona? No, simplemente ha aprendido a racionalizar su instinto. Responde Sócrates, pero si la razón es solo un instrumento, como afirmas, ¿cómo explicas que el hombre pueda deliberar y elegir en contra de sus deseos más inmediatos? Cuando un hombre decide no vengarse de un enemigo, aunque su corazón lo pida, está demostrando que puede ir más allá de su naturaleza instintiva. Responde Schopenhauer, con un tono más severo, lo que describes no es más que una lucha interna entre deseos contradictorios. La voluntad no es uniforme, puede manifestarse de formas opuestas. Cuando el hombre reprime un impulso, no lo hace por virtud, sino porque otro deseo, como el miedo a las consecuencias o el anhelo de aprobación social, ha prevalecido. Responde Sócrates, mirándolo fijamente, entonces, según tú, el hombre es una marioneta de sus deseos. Pero, ¿no es esa visión excesivamente determinista? Yo sostengo que, al cultivar la virtud y el conocimiento, el hombre puede emanciparse de esa esclavitud interna.
La educación filosófica no elimina la naturaleza irracional del hombre, pero la encauza hacia fines más elevados. Responde Schopenhauer, con una risa breve y amarga. Qué insistente eres en tu fe en la educación, Sócrates. Pero el hombre no puede escapar de lo que es. Aunque intente ocultarlo bajo una capa de cultura y civilización, su esencia siempre saldrá a la luz. Por eso digo que la naturaleza del hombre no es perfectible, es trágica e inmutable. Responde Sócrates, con tono pausado. Sin embargo, la historia nos muestra que los hombres pueden cambiar, que sociedades enteras pueden ser transformadas por ideas y valores. ¿Acaso no es prueba suficiente de que el hombre tiene en su naturaleza el potencial para mejorar, para crecer? Responde Schopenhauer, con frialdad. Lo que llamas progreso no es más que la voluntad expresándose de maneras diferentes. La naturaleza humana no cambia, solo cambia su entorno. Por más que avances en cultura o tecnología, los impulsos básicos permanecen. La codicia, el egoísmo, el deseo de poder, todo sigue ahí, solo disfrazado de formas más sofisticadas. Responde Sócrates, pensativo, tal vez no podamos cambiar completamente nuestra naturaleza, pero podemos aprender a vivir en armonía con ella. Reconocer nuestras limitaciones no implica rendirse a ellas. Más bien, es un llamado a trabajar en nuestras virtudes, a buscar la excelencia, aunque sea un proceso interminable. Responde Schopenhauer, con un gesto de resignación. Tu insistencia en la excelencia es admirable, Sócrates, pero ilusoria. La naturaleza del hombre es sufrimiento, y cuanto antes lo acepte, más pronto podrá buscar la paz mediante la renuncia. Tu idea de perfección no es más que un espejismo que distrae al hombre de la verdad esencial de su existencia. Responde Sócrates con serenidad. Y tal vez, Schopenhauer, tu enfoque en la renuncia sea también una forma de evitar el desafío de la vida. El hombre, a pesar de sus imperfecciones, está destinado a buscar, a explorar, a mejorar. No somos solo criaturas de sufrimiento, somos también buscadores de sentido. Responde Schopenhauer, mirándolo con respeto. Tal vez tengas razón en que somos buscadores. Pero yo sostengo que, al final de esa búsqueda, lo único que encontraremos es la necesidad de dejar de buscar. Termina Sócrates diciendo. Y tal vez, querido amigo, al final, esa búsqueda misma sea lo que nos define como humanos, no el llegar a una conclusión definitiva. En este interesante diálogo que hemos presenciado entre Sócrates y Schopenhauer, estimados oyentes, se ponen de manifiesto dos perspectivas radicalmente opuestas sobre la naturaleza del hombre, su moralidad, en última instancia, su existencia misma. Y al reflexionar sobre sus argumentos, me veo obligado a inclinarme hacia una conclusión que trascienda las posiciones de ambos filósofos. Sócrates, con su apología de la virtud y la razón, nos invita a mirar al hombre como un ser perfectible. Nos habla de un camino ascendente hacia la verdad, donde la educación y el conocimiento actúan como herramientas liberadoras. Este optimismo, sin embargo, no carece de peligros. Podría inducirnos a ignorar las profundas limitaciones de nuestra condición humana, a creer que el sufrimiento puede ser domesticado con solo cultivar la razón. Por otro lado, Schopenhauer, con su visión sombría, expone al hombre como una criatura atrapada en los engranajes de una voluntad ciega e insaciable. Es un pesimismo profundo, pero no nihilista. En su propuesta de renunciar al deseo, encontramos una vía hacia la paz, aunque ésta implique aceptar la renuncia de la lucha misma. Sin embargo, esta perspectiva corre el riesgo de inmovilizar al hombre, de apagar el ímpetu vital que lo impulsa a buscar sentido incluso en medio del sufrimiento. Ahora bien, ¿quién tiene razón? La respuesta, si acaso la hay, no es definitiva. Sócrates y Schopenhauer representan dos caras de la misma moneda, la lucha humana entre lo que aspiramos a ser y lo que inevitablemente somos. El primero nos recuerda que la búsqueda del conocimiento y la virtud no es inútil, es, de hecho, nuestra más noble empresa. El segundo nos advierte de los límites de esa empresa, de la necesidad de mirar al abismo de nuestra propia naturaleza y quizás, aprender a convivir con él. Así, mi conclusión es esta: el ser humano se encuentra en una encrucijada perpetua entre la razón y el instinto, entre la lucha y la resignación.
No podemos entregarnos completamente a las ilusiones del progreso, ni sucumbir al desaliento de un pesimismo absoluto. Tal vez, como lo sugirió Sócrates, el diálogo, el intercambio sincero y crítico de ideas, sea lo único que pueda reconciliar estas tensiones y, en última instancia, otorgarle al hombre un propósito digno en un mundo donde el sufrimiento es inevitable. Ahora, amigos míos, como siempre digo, lo dejo a su juicio. Reflexionen, porque en la reflexión reside nuestra única esperanza de comprendernos y, quizás, transformarnos. Nos vemos en nuestro próximo relato.